No te distraigas. No adelantes ni un segundo, este video no tiene edición llamativa, no tiene sonidos fuertes, no tiene efectos. Pero si logras mantener tu atención hasta el final, te aseguro que vas a salir de aquí con una perspectiva completamente distinta sobre el sueño y sobre la locura. Hoy vamos a entrar en la mente de uno de los genios más perturbadores de la historia, Nikola Tesla. Un hombre que no creía en el descanso, que afirmaba poder funcionar con solo 2 horas de sueño al día y que veía el sueño no como una necesidad biológica, sino como un obstáculo para la grandeza. Tesla no solo desafió las leyes de la física, también desafió las leyes de la naturaleza humana y pagó el precio. En este video vamos a explorar su rutina inhumana, sus propias palabras sobre el insomnio voluntario y cómo la ciencia actual explica lo que realmente ocurre en el cerebro de alguien que decide casi no dormir. Vamos a adentrarnos en sus hábitos, sus delirios y sus visiones, porque cuando el cuerpo no descansa, la mente empieza a abrir puertas que no deberían abrirse. Nació en medio de una tormenta eléctrica, como si la naturaleza misma presintiera que aquel niño no sería común. Nikola Tesla vino al mundo el 10 de julio de 1856 en Smiljan, un pequeño pueblo del Imperio Austrohúngaro. Su madre, una inventora autodidacta, y su padre, un sacerdote ortodoxo, no imaginaron que aquel niño silencioso terminaría desafiando los límites de la realidad y la razón. Desde muy joven, Tesla experimentó visiones extrañas, imágenes mentales tan vívidas que no distinguía entre lo que veía con los ojos y lo que emergía desde su mente. Años después, él mismo describiría estas experiencias como maldiciones que lo acompañaban constantemente, arrastrándolo entre el genio y el delirio. Fue un niño brillante, pero atormentado por una sensibilidad extrema. No soportaba los ruidos fuertes, ni las luces brillantes, ni la presencia humana prolongada. El mundo lo agobiaba, pero su mente lo impulsaba a trascenderlo. Estudió ingeniería eléctrica en Austria y luego en Praga, aunque nunca obtuvo un título formal. Su obsesión por la perfección y su desprecio por la mediocridad lo alejaron de lo convencional. Tesla no era como los demás. No buscaba una carrera, buscaba una revelación. Al llegar a Estados Unidos en 1884, casi sin dinero y con una carta de recomendación que Thomas Edison apenas leyó, Tesla empezó a construir su leyenda. Pero lo que lo definía no eran los títulos ni los premios, sino la forma en que hablaba del universo. Tesla no hablaba de electricidad como un científico. Hablaba como si estuviera escuchando secretos directamente desde la oscuridad del cosmos. Su vida no fue una historia de éxito, fue una serie de batallas mentales, de visiones incontrolables, de sueños que lo alejaban del mundo real. Y sin embargo, en medio de todo eso dejó huellas imposibles de borrar. Tesla no vivía en este mundo como lo hacen los demás. Su rutina no era una rutina. Era un ritual. Comía siempre solo, no por preferencia, sino porque su mente parecía no tolerar distracciones cuando estaba inmersa en ideas. Caminaba largas distancias por las noches, hablando solo, murmurando fórmulas que nadie más entendía. Pasaba horas alimentando palomas, pero no era simple ternura. Era su forma de conectar con algo puro, algo silencioso, algo que no lo interrumpiera. Cada día su tiempo se repartía entre lecturas frenéticas, notas obsesivas y sesiones prolongadas de trabajo en sus laboratorios. No descansaba, no pausaba. Era como si el tiempo para él funcionara diferente. Su cuerpo no parecía necesitar lo que otros cuerpos necesitan. Dormía si acaso 2 horas por noche, a veces menos. Afirmaba que con pequeños descansos de 20 minutos y el poder de su concentración podía mantenerse activo durante días. No era insomnio, era voluntad, una voluntad que lo empujaba más allá del límite humano,
Pero detrás de esa disciplina extrema había algo más oscuro. Tesla no evitaba el sueño por ambición, lo evitaba por miedo. En sus propios escritos insinuaba que al dormir su mente se abría a dimensiones desconocidas. Pesadillas, visiones, ideas que no podía controlar lo asaltaban en la noche. Para él dormir no era descanso, era riesgo. Así que se mantenía despierto, abrazando su locura funcional como el precio necesario para acceder a verdades que pocos se atreverían a buscar. El mundo moderno le debe su pulso a un hombre al que casi nadie quiso escuchar. Nikola Tesla no solo cambió la historia, la redibujó en silencio. Fue él quien imaginó un planeta conectado por energía inalámbrica cuando ni siquiera se entendía qué era la electricidad. Su mente viajó por caminos que hoy aún estamos intentando descifrar. No buscaba fama ni fortuna, buscaba el futuro. Gracias a él, la corriente alterna corre hoy por las venas de nuestras ciudades. Inventos que nunca patentó o que fueron robados, se convirtieron en la base de tecnologías que usamos sin pensar, desde la radio hasta el control remoto, desde la luz hasta la transmisión inalámbrica de información. Todo eso nació de su aislamiento, de sus visiones, de su obsesión, y sin embargo murió solo, en la habitación de un hotel olvidado, sin homenajes, sin reconocimiento, como si el mundo que ayudó a construir lo hubiera empujado a la sombra. Pero su huella quedó marcada, no en bronce, sino en cada rincón donde exista una chispa de electricidad. Dormir era, para Nikola Tesla, una pérdida de tiempo. Decía que apenas necesitaba 2 horas de sueño por noche. A veces ni eso. En sus propias palabras, no duermo mucho. Duermo 1 o 2 horas por la noche y algunas veces hago una siesta breve. Pero eso es todo. Cuando uno trabaja con el cerebro, lo físico es casi innecesario. Y así vivía, obsesionado, despierto al filo de la cordura. Desde la ciencia moderna, la privación del sueño prolongada afecta de forma directa a la corteza prefrontal del cerebro, la zona que regula la toma de decisiones, la concentración y el pensamiento lógico. Sin descanso, el cerebro comienza a entrar en un estado de hiperactividad desordenada. Y ahí es donde muchos creen que Tesla vivía, entre la genialidad y la locura, donde la mente no duerme pero crea sin parar. Los estudios sobre insomnio crónico muestran que puede generar estados alterados de percepción, microalucinaciones, despersonalización e incluso brotes de esquizofrenia temporal. Y Tesla hablaba de visiones desde joven. Decía que veía rayos de luz en el aire, que escuchaba zumbidos que no estaban ahí. Algunos psicólogos modernos sugieren que Tesla podría haber tenido una forma de sinestesia o incluso esquizotipia, rasgos mentales comunes en personas altamente creativas. Pero desde una visión más espiritual, hay quienes dicen que Tesla había alcanzado un estado de conciencia expandida, que el hecho de dormir tampoco lo mantenía en una frecuencia mental diferente, más elevada. En muchas tradiciones antiguas, el insomnio se asocia con estados visionarios, con contacto espiritual o con una conexión directa con algo superior. Tesla, en su soledad, hablaba de recibir ideas como un relámpago en su mente, como si algo más se las enviara. Científicos dirán que es dopamina y sobrecarga mental. Místicos dirán que es un canal abierto con lo divino. Lo cierto es que Tesla, sin dormir, tocó los límites de la razón y regresó con ideas que todavía nos cuesta comprender. Su mente era un laboratorio perpetuo, encendida día y noche, sin descanso, sin pausa. Y tal vez ese mismo fuego que lo hizo brillar fue también el que lo consumió. Y si todo lo que nos han dicho sobre dormir 8 horas es mentira,
Nos han enseñado desde niños que para funcionar bien necesitamos dormir entre 7 y 8 horas por noche. Lo dicen los médicos, lo repiten los profesores, lo asumen nuestros padres. Y sin embargo, Nikola Tesla vivía con apenas 2. ¿Estaba loco? ¿Era un genio? ¿O simplemente sabía algo que los demás ignoraban? La ciencia actual sostiene que el sueño es vital para la reparación celular, el equilibrio hormonal, el aprendizaje y la memoria. Pero también es cierto que no todos los cerebros funcionan igual. Tesla tenía una mente que operaba fuera de lo normal. Algunos científicos sugieren que su ciclo de sueño era polifásico. Pequeños bloques de descanso repartidos a lo largo del día. Se dice que tomaba microsiestas de 20 minutos entre largas sesiones de trabajo. Es un método que también utilizaban Da Vinci, Edison y Napoleón. Hombres que no encajaban en el molde. Hombres que creaban sus propias reglas. En 2004, un grupo de investigadores de la Universidad de California realizó un experimento sobre el sueño, reduciendo progresivamente las horas de descanso de los participantes. A los pocos días, quienes dormían 4 horas empezaron a tener lapsos de atención, irritabilidad y en algunos casos alucinaciones leves. Pero un pequeño grupo, una minoría, mostró una adaptación inesperada. Sus cuerpos comenzaban a funcionar eficientemente con menos sueño. No tenían un superpoder, tenían genética distinta, tenían una neuroquímica diferente, como si sus cerebros estuvieran diseñados para otro tipo de vida. Tesla probablemente era parte de ese pequeño porcentaje, o tal vez fue su mente obsesiva la que entrenó al cuerpo a seguirle el ritmo. En cualquier caso, la pregunta se mantiene en el aire. ¿Realmente necesitamos dormir 8 horas? ¿O nos lo han repetido tanto que simplemente lo creemos? El sistema necesita ciudadanos descansados, pero no demasiado despiertos. El exceso de sueño apaga la chispa, mata el hambre. Tesla decía que dormía poco porque tenía demasiado trabajo por hacer. ¿Y tú? ¿Cuántas horas estás dispuesto a sacrificar por lo que quieres construir? Entonces, ¿cuántas horas deberíamos dormir? Algunos dirán que 8, otros que 6. Tesla decía que 2 eran suficientes, pero la verdad es que no existe una única respuesta. Lo que vimos hoy no fue una fórmula, fue un retrato. El retrato de un hombre que sacrificó todo por una idea. Su salud, su descanso, su normalidad, y no lo hizo por capricho, lo hizo porque su mente no podía detenerse. Dormir poco no te hará un genio, pero entender cómo pensaban los genios puede cambiar la forma en la que ves tu vida. Este video no fue sobre el sueño, fue sobre obsesión, sobre propósito, sobre lo que ocurre cuando una mente humana decide romper todas las reglas. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los próximos. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Cuántas horas duermes tú? ¿Crees que vale la pena sacrificar el sueño por una visión? Y si algo te quedó claro hoy, es que los genios no viven como el resto del mundo. Porque para construir algo que nadie ha hecho, tienes que vivir de una forma que nadie entiende.